Mu- Muy buenas tardes. A nombre de la Asociación Tucuy le damos la más cordial bienvenida. Somos un grupo de profesionales que promovemos, sensibilizamos a los ciudadanos en los temas públicos. En esta ocasión, nuestro programa Tiempos de Cambio, vamos a desarrollar la conferencia Los efectos del individualismo en la participación política. Como sabemos, recientemente se han convocado a elecciones generales para el año 2026 y la convocatoria a unas elecciones implica justamente la participación de los ciudadanos. Y justamente este tema tan importante queremos desarrollar en esta tarde. Para ello tenemos como invitado a Gers Vidal Jiménez. Gers, bienvenido. Es un gusto para nosotros tenerte en esta oportunidad. Y Gers es un profesional con más de 20 años de experiencia en cargos de dirección en el sector público. Es docente de pregrado y posgrado en diversas instituciones, universidades. Él es magíster en gerencia social y también tiene una maestría en filosofía con mención en ética y política. Así que yo voy a dar pase a Gers para que pueda desarrollar la conferencia. Al finalizar la misma, tendremos un espacio de poder generar algunas preguntas, algunos comentarios, reflexiones y que gustosamente nuestro expositor va a poder responder. Muchas gracias, Gers, de nuevo y adelante, por favor, con tu intervención. Muchas gracias, Gerardo, muy amables. Eh, Gracias y bienvenidos a todos y a todas. En realidad es un tema que particularmente eh, me ha generado una curiosidad y parte del trabajo que vengo realizando en investigaciones que estamos haciendo en la universidad, en la propia universidad, abocándolo a lo que partición que hoy tenemos que considerar, ¿no? O sea, definitivamente, y sobre eso quiero hablar. Definitivamente la participación, pues, básicamente está orientada a aquellos ciudadanos que no tengan un cargo público y que de alguna manera quieren compartir las decisiones con aquellos actores involucrados directamente con nosotros, los funcionarios públicos, para atender problemas públicos o asuntos que sean de su prioridad, ¿no? Y eso evidentemente va a facilitar la idea de la transparencia, va a generar un papel mucho más activo, va a promover una responsabilidad por parte de los ciudadanos y va a generar un mayor compromiso en relación a lo que son las políticas públicas. Y evidentemente el Estado tiene que facilitarle pues, los espacios de participación política a estos actores, a estos ciudadanos. Máxime, si hoy por hoy hablar de Estado supone hablar también de gobernanza y de gobernanza colaborativa, ¿no? El hecho de que todos tenemos que funcionar con el apoyo de todos, y todos también significa aquellos que van a recibir el beneficio del Estado para que ellos puedan tomar sus propias decisiones, porque se trata de tomar las riendas de su propio destino. Pero ello no ha sido así siempre, ¿no? En realidad, si uno comienza a ver el tipo de evolución que existe respecto a la participación, podríamos evocarnos hasta, no sé, hasta los griegos, hablar de la edad antigua, de percatarnos de la existencia de espacios de participación llamadas ágoras, donde por conveniencia pues las personas iban y participaban en el destino de su país. Hablábamos de lo que era politicidad, ¿no? Esa capacidad de generar una interrelación con otros actores, esa capacidad de poder brindarle a esa ciudad-estado una posibilidad más desde el punto de vista de un ciudadano. Claro, eh, eh, en la antigua Grecia también hay que considerar que no todos participaban, ¿no? Había toda una eh, calidad de personas que podían participar, ¿no? O sea, las mujeres en ese momento no participaban, los esclavos, los extranjeros no participaban, o sea, había definitivamente una participación bastante restringida y necesariamente, era evidente de que las políticas que se
puedan aplicar en las ciudades-estado, pues no eran convenientes para todos ni para todas en este tema, porque básicamente eran pues élites las que formaban parte de esa participación. No obstante, había esa liberalidad para lograr participar, liberalidad que los romanos adoptaron bastante bien y desde las comitas, las centurias o las tributas, comenzaba a generar una participación desde la parte, desde los soldados, de la parte del ejército por el lado de las centurias y del lado de la plebe o del pueblo por el lado de las comitas plebes, ¿no? O comitas tributas, perdón. En todo caso, ya la participación comienza a evolucionar y esa evolución definitivamente se oscurece un poco en lo que es la Edad Media, y trato de darles un poco esta evolución en el sentido de que es necesario que vayan considerando el hecho de que poco a poco el tema de la participación, que inicialmente llevaba o se ofrecía como un colectivo para poder lograr que aquel ente estatal nos rija un destino donde nosotros estemos involucrados para poder vivirlo como tal. Sin embargo, en la medida que iba evolucionando, la participación cae pues en épocas bastante oscuras, ¿no? O sea, la participación ciudadana ya en la Edad Media era una participación ciudadana donde básicamente estábamos hablando pues de que nosotros a Dios le debemos nuestro bien, pues que Él nos brinda pues una razón, nos brinda la solidaridad, la beneficencia, se vuelve una especie de benefactor nuestro para poder con nosotros cumplir su plan, el plan de Dios, ¿no? Dios termina siendo un juez que motiva pues con recompensas o motiva con castigos en base al cumplimiento de su plan. Si no estabas pues con él, podía castigarte en el futuro, y con él había pues premios en el paraíso. Entonces, había una especie de doble perspectiva, ¿no? Esa perspectiva intrínseca del ser humano, donde la benevolencia, la caridad, el amor al prójimo, la solidaridad, formaban parte de virtudes que eran expuestas desde la parte suprema de Dios, y por otro lado había una situación más extrínseca, que ya no dependía de nosotros, sino que dependía de aquel juez que a futuro iba a juzgarnos. ¿Y qué pasaba con esto? ¿No? Pasaba que autoridades o gobernantes comenzaron a tener ciertas conductas endiosadas, ¿no? De manera que hacían o se beneficiaban particularmente haciéndose llamar emisarios de Dios, ¿no? Y a partir de eso permitían o decían que sus decisiones pues tenían que ser divinas. Ese lado oscuro confinó pues a las personas a un papel o a un puesto impensable, algo que era difícil de escaparse. Tú nacías en una villa o nacías con bajos recursos, morías con bajos recursos, porque ese era el destino que Dios te había planteado. Y definitivamente tu participación se orientaba a eso, ¿no? A lo que te pueda trasladar el emisario de Dios para tú poder lograr cierta participación. Esta situación cambia. Y viene la primera parte de lo que hoy por hoy involucra la idea de participación. Cambia en el sentido de que ya en la edad moderna ese servilismo por esa autoridad endiosada, esa coerción que te genera localmente ese señor feudal, comienza a generarse, comienza a volverse una especie de Estado, ¿no? Ya es algo un poco más grande, ya el feudalismo cae, comienza a centralizarse el poder en un espacio más grande. Inicialmente gobiernos autoritarios, pero que finalmente llevaban dentro de su etos, dentro de su costumbre, dentro de su cultura, el hecho de que la intervención milagrosa, pues, no tiene sentido, ¿no? Pues ya no nos dio Dios nos ha dado herramientas. Entonces, si Dios nos ha dado herramientas para poder realizar, si nos ha dado libre albedrío, entonces, ¿por qué tendría que intervenir Dios en la vida, no? Entonces, ya nosotros tenemos la benevolencia, tenemos esas virtudes intrínsecas, y volvemos nuevamente al hecho de hablar de nosotros como participantes desde la virtud, no ya desde esos intereses divinos que son trasladados por particulares que finalmente generaron un desencantamiento. Un desencantamiento que obligó a que ese fervor religioso cayera, ¿no? Entonces se percibe inicialmente en las sociedades altas,
cierto escepticismo en la parte alta, en la clase alta, perdón, en la nobleza, cierto escepticismo respecto a lo que Dios hace, ¿no? Entonces, se percibe también en tono burlesco la idea de milagros que parecían absurdos y que necesitaban, pues, evidentemente cierta comprobación y que después la ciencia termina comprobando muchas de las cosas que parecían milagros. Hubo guerras justo porque esa diferencia de opinión generó pues el protestantismo, los protestantes, perdón, generó esa idea de una forma diferente de creer en Dios, una forma diferente de creer en Dios desde la virtud, ¿no? Donde la felicidad no solamente está en seguir el plan de Dios, sino también está en ejecutar las habilidades virtuosas que Dios nos ha brindado. Entonces, hablábamos ya del hecho de salir de Dios y centrarse un poco en el ser humano, y eso es lo que hablábamos, que había una especie de antropocentrismo que el autor con el que estoy trabajando le llama un humanismo devoto, ¿no? O sea, hay cierta preocupación por los fines personales y ese desencantamiento hace que esos fines personales se vuelvan mucho más fuertes, sin perjuicio de que seguimos creyendo pues en Dios, o sea, pero ya la visión trascendente de la fe ya no se vuelve tan importante, o sea, ya no se creía en un mundo divino, no necesariamente se está creyendo en un mundo divino donde Dios te iba a castigar o te iba a repartir algún tipo de recompensa, sino se hablaba ya más de un mundo de vida, de hoy por hoy, yo vivo sobre la base de lo que yo hago como buena persona. Pero también, y ahí viene ya las especies de Maquiavelo, por ejemplo, ¿no? O sea, Maquiavelo habla, sí, hay que tener una visión diferente de la moral, efectivamente, o sea, no es que Dios no exista, pero evidentemente tiene que prevalecer un nuevo orden moral, ¿no? Un nuevo orden moral que llevó al inicio de guerras entre hugonotes, protestantes y católicos, y que finalmente decae pues con este edicto de Nantes de 1685, donde ya se establece la idea de la tolerancia religiosa y la súplica para una vida sana ya se reduce a un llamado a la moral, ¿no? A cuán virtuoso puedo ser, y esa virtuosidad supone un cambio de conducta. Entonces, ya hablar de religión no solamente es hablar del más allá, sino hablar del ahora, del aquí y ahora, y por lo tanto entender que la religión y la felicidad son una misma cosa. Entonces, esos inicios de los que estamos hablando de esta edad moderna le dan pues cierta consistencia a actitudes individuales, ¿no? Entonces, si la felicidad está acá y yo la puedo generar, ¿qué misterio tiene creer en Dios, ¿no? Entonces, esas actitudes individuales que llevaron pues a que muchos filósofos comiencen no solo a desencantarse del mundo, sino simplemente a no creer en el mundo. Entonces, Maquiavelo decía que toda acción debe ser evaluada en cuanto a su capacidad para obtenerlo y mantenerlo, no necesariamente la moral, o sea, puedes ser virtuoso, pero si tú necesitas conseguir un beneficio, la virtuosidad de repente no te va a ser útil para poder conseguir ese beneficio, para obtener ese rendimiento. Entonces, eso empieza a generar ya no en las clases altas un desazón, sino empieza a generar un desazón en las clases bajas, y habla, pues, Maquiavelo, como Florentino, que era, habla de aquellos grandis y aquellos plebes que se confrontan, ¿no? Y confrontan porque cada quien tiene o empieza a entender la idea de su individualismo, de sus propios intereses, y exigen cambios de conducta. Pero es una especie de individualismo colectivo el que se da inicialmente. O sea, definitivamente el hecho de que posteriormente empiecen a haber revoluciones, empiecen a haber guerras, esta revolución gloriosa en Inglaterra en los años 1600, en 1700, la Revolución Francesa, dentro de la etapa moderna, cuando ya va a terminar la etapa moderna, ya se percatan que este individualismo colectivo, dejado por las monarquías suelen o han sido muy centralistas, y cuando se libera a las personas, a partir de estas revoluciones, comienzan a generarse guetos de participación, donde cada colectivo tiene una idea de lo que realmente quiere como colectivo, pero no deja de ser en realidad esa parte básica de lo que es hoy por hoy el individualismo. Ya por los años, terminando la edad moderna,
aparece un señor que preocupado por ese centralismo en el que queda, el centralismo, si bien es monárquico, es heredado por los estados republicanos que existen posteriormente, comienza a escribir un libro y empieza a viajar por el mundo, ¿no? Y se da cuenta de que ese crecimiento inicial del Estado lo que está haciendo es generar una especie de una nación dentro de otra. O sea, el Estado era demasiado grande y era un Estado demasiado grande que de alguna manera satisfacía ciertas necesidades. Y esas necesidades, pistas, carreteras, el Estado o los estados democráticos estaban empezando y empezaban a satisfacer una población que termina siendo mansa, que termina siendo sometida, pero es un sometimiento sin dolor, ¿no? Entonces a él le llama, es como que el Estado es el árbitro exclusivo de tu felicidad. O sea, yo como Estado he crecido, soy muy grande y tú como ciudadano te vas a enfrentar a un poder tutelar tan fuerte que te va a generar una situación en la que no te voy a permitir participar. Pero ojo, yo soy legítimo como ciudadano y como ciudadano voy a permitirte, perdón, como Estado voy a permitir que tú reclames, pero finalmente yo te voy a avasallar. Entonces, él le llama la idea de este Estado benefactor, ¿no? Donde no era solo trabajar sobre los derechos de las personas fundamentales, sino también empezaba el Estado a intervenir en la vida de las propias personas. Eh, Alexis de Tocqueville es esta persona, escribió un libro que se llama La democracia en América, y habla de una característica de estos estados benefactores, de estos estados que avasallan al ciudadano y que a la vez son legítimos, y le llama el despotismo blando, ¿no? El despotismo suave, el despotismo democrático, que en realidad es una forma de conducta donde miles o cientos de miles de hombres, eh, si bien están apartados unos de otros, ese apartamiento, ese aislamiento también los aleja de la participación colectiva y ese alejamiento también los aleja de impedirle al Estado pues que se vuelva demasiado poderoso. Entonces él tenía ese miedo, ¿no? Porque finalmente era como que es un rebaño de animales tímidos, animales industriosos, porque te están trabajando, cuyo pastor termina siendo el gobierno, ¿no? O sea, yo soy el gobierno, soy un ente fuerte, avasallante, y tú eres mi rebaño y vas a hacer lo que yo realmente quiero. Entonces, todos, retirados como extraños, están más preocupados por su familia, están más preocupados por su espacio y por lo tanto consideran extraño el papel del Estado en sus vidas, porque el Estado es el todopoderoso. Entonces, lo que generan allí es que se alejan del Estado. Y el Estado alejado, y es un poco la teoría del despotismo blando que después la recoge Charles Taylor en la actualidad, es la idea de que si es que yo no participo, genero una especie de riesgo moral en el Estado. Como no existe una participación, como no me está viendo nadie, entonces necesariamente me da la facilidad a mí para poder optar y tomar decisiones democráticas, fomentar o fortalecer el clientelismo y finalmente lograr apoderarme de los propios recursos del Estado para mí. Y es esa relación que él toma entre individualismo y corrupción la que finalmente empieza a generarse en la actualidad. Eh, para el Estado la política es algo ajeno, ¿no? Perdón, para el ciudadano la política es algo ajeno, en la medida que esa contemplación de la política no satisfaga intereses individuales. Entonces, ese centralismo, como les decía, había generado un interés o un individualismo colectivo que finalmente comienza a decantar en un individualismo meramente personal. Y ese individualismo meramente personal lo que está generando es un estado tirano, ¿no? Es un estado déspota, pero un déspota suave, ¿no? Un déspota que te cuida, al que le agradas, pero que finalmente se está aprovechando de tus recursos y tú no te estás dando cuenta, ¿no? Un estado paternalista que no te atormenta, pero que vive de ti, porque tú lo has legitimado. Ya esas son un poco las bases de la teoría que Charles Taylor trabaja, ¿no? Entonces él dice, mira, en la edad moderna ese desencantamiento del mundo
lo que ha generado pues es que las personas se alejen de los cánones anteriores, ¿no? Porque más allá de lo que las religiones ofrecen como creencia, detrás de ello hay la generación de colectivos, hay la generación de apoyo, de cuidar entre ellos. La Segunda Guerra Mundial, donde hubo cierto conato de una vuelta al colectivismo, lo que pasó es que nuevamente ese individualismo comienza a manifestarse, pero su manifestación es diferente, ya el individualismo empieza a desplazarse. ¿Por qué? Porque evidentemente la situación es otra. Ya en este momento, en los 1600, en la toda la edad moderna, hasta la Revolución Francesa, pues el papel femenino, el papel de la mujer era un papel diferente al papel que se genera en el siglo XX, en el siglo XXI. Entonces, evidentemente hay una diferenciación. Entonces, ya se habla de una especie de individualismo expresivo. O sea, yo, a través de lo que yo considero que es bueno para mi vida, para mi destino, ejerzo presión sobre el resto. O sea, el resto me sirve en la medida que su conducta favorezca mi propia identidad, mi propio crecimiento. Habla un poco de menos participación y evidentemente de menos confianza en el resto, porque si todos, a partir del individualismo expresivo, me expreso, obviamente, muestro cómo es mi identidad, así soy yo, pero en la medida que tú me sirvas, lo que él le llama la razón instrumental, me vas a que me voy a juntar contigo para poder defender mis derechos porque yo soy único. Y ese es el individualismo expresivo que nace de la Segunda Guerra Mundial y en realidad es una concatenación de ese individualismo que expresa Alexis de Tocqueville ahí por los años 1600, perdón. En todo caso, la evolución de la participación ciudadana tiene un componente ya de desintegración, un componente de individualismo más expresivo y tiene un componente de desintegración. Estamos en una guerra mundial. Entonces, presión. Entonces, las mujeres tienen más opciones, o sea, ya forman parte de los destinos que quiere generar el Estado, si es que si quisieran formar parte de él. Ya los valores comienzan a desplazarse, ¿no? Entonces ya no es solamente la idea de la virtuosidad que nos puso la religión cristiana en su momento, sino hoy por hoy comienzo a tener no solamente mayor tolerancia dentro de la religión cristiana, sino que comienzo a entregarme a otros tipos de normas religiosas que se puedan generar en otros tipos de religiones. Y todo bien hasta ahí, porque cada quien elige. Es más, el individualismo tiende a ser quizás para los liberales el mayor avance que ha tenido la persona, ¿no? Porque finalmente piensa en él, cree en él, considera que él puede a partir de la virtud generar más cosas, pero esta pequeña efecto adverso, este individualismo expresivo, genera una situación totalmente nefasta y perversa para los estados de hoy por hoy. Ya empiezan pues a desaparecer las conexiones sociales después de 1950, aumenta el egoísmo, la idea de sostener el placer por parte de la juventud principalmente, porque la juventud, de acuerdo al autor, se percata de que ya no es solamente una etapa en la vida, sino que es una etapa importante de la vida. Ya no es el cruce entre la infancia y la adultez, sino es una etapa importante porque ellos han sido de alguna manera quienes nos representaron en esa guerra anterior, quienes estuvieron a nivel de los países desarrollados en guerras importantes durante la mitad del siglo XX. Entonces empiezan a generar cierta personalidad, cierta trascendencia y por lo tanto empiezan a querer expresarse. Y esa expresión, esa idea de
de reconocer de que mis propios pensamientos, mi propia deliberación es más rica y profunda que la tuya, genera lo que se le dice la era de la autenticidad, ¿no? O sea, yo me vuelvo auténtico, mis pasados morales cambian, mis órdenes morales cambian, eh, tengo más opciones disponibles y mejores, porque son para mí, porque son las que me hacen feliz a mí. Entonces, ya se entregan a otros vicios que comienzan a amenazar las virtudes que nos mostraron los griegos con Aristóteles, las virtudes que nos mostraron los modernos después de la caída de la religión o del inicio de la tolerancia religiosa, y dentro de esas opciones empieza a haber un imaginario social diferente también. Para expresarse, los jóvenes empiezan a tomar la idea de lo que es la moda. Entonces, para ellos la expresión principal es la moda, que en realidad no es una sede de acción mutua, o sea, no es que yo me he visto como el resto para sentir que estamos juntos luchando por algo. Lo que estamos haciendo con la moda, en realidad, más que un espacio de acción común, es un espacio de exhibición, donde las personas los que buscan es que la otra persona lo valide sin generar una relación con la otra persona. Lo que él denomina la multitud solitaria, ¿no? O sea, yo voy, dice él, a un estadio, soy hincha de un equipo, probablemente tenemos un sentimiento, pero yo estoy gritando y salgo del estadio y se acabó ese sentimiento. O sea, es una forma de exhibirme frente al resto. Entonces, esa exhibición mutua termina generando una especie de soledad con comunicación. O sea, me comunico contigo por cómo me he visto, por el equipo que tengo, por la forma en que creo sobre algún tema en particular, pero no, mi comunicación no termina siendo un espacio de acción mutua. O sea, no genero un colectivismo hacia proponer un cambio, una solución hacia arriba, hacia el Estado, hacia intervenir en el Estado, y hoy por hoy esas situaciones que inicialmente fueron tópicas, o sea, inicialmente fueron face to face, o sea, en los 50, en los 60 fueron face to face, hoy por hoy esas comunicaciones se vuelven metatópicas, ¿no? El Internet nos ha dado una forma de comunicarnos donde yo también me expreso. O sea, un like hoy por hoy sirve mucho más que un bien, ¿cómo estás? O buenos días, ¿cómo estás? Y hagamos algo. Entonces, gente que cae a partir de información que le dan a nivel metatópico. O sea, hoy tengo que recibir 1000 likes, hoy tengo que tener una serie de seguidores que ni siquiera los conozco, que ni siquiera tengo una comunicación efectiva y probablemente ni siquiera tengo un beneficio común para todos, sino que simplemente es una persona que me va a seguir porque yo me exhibí ante él. Entonces, esa preocupación que Charles Taylor tiene es la idea de que esa soledad con comunicación, esa idea de multitud solitaria, lo que está generando es una nueva forma de no participación en el Estado, porque estoy más preocupado por mí que por lo que está pasando. Entonces, dice él, y lo leo, ¿no? Los momentos de fusión en una acción o sentimiento común que al mismo tiempo nos arranca de lo cotidiano y parece ponernos en contacto con algo excepcional más allá de nosotros mismos. O sea, estamos buscando una especie de efervescencia colectiva, más que una forma de generar un cambio colectivo. O sea, me voy y hago eufóricamente barra, ¿no? Alianza Cristal, estoy ahí generando esa efervescencia. Esa necesidad que tengo, para mí ese contacto es excepcional, pero no estoy generando nada al respecto como ciudadano. Y esa situación es la que se tiene que tomar en cuenta. Me pongo unas zapatillas Nike, las últimas, la Jordan, no sé, van a ser estos vehículos de expresión individual. No son vehículos que expresen un sentimiento común, sino lo que yo quiero es expresarme. Por eso se llama, él ya no le llama humanismo devoto, como en 1600, sino hoy le llama un individualismo expresivo, ¿no? Entonces, esa exhibición mutua supone generar una nueva forma de cultura que él denomina la cultura del consumo, ¿no? Porque si es que yo quiero exhibirme a nivel metatópico, pues tengo que consumir más. Entonces, mi preocupación va a ser por consumir, por orientarme en lo que es la vida privada, y al orientarme con lo que es la vida privada, definitivamente lo único que estoy haciendo es alejarme del Estado. En un espacio donde el Estado sí te necesita como ciudadano, hoy por hoy el ciudadano no necesita al Estado o cree no necesitarlo. Y
y evidentemente tiene una serie de manifestaciones, ¿no? O sea, hay un desplazamiento de énfasis, se puede vivir como quieras. O sea, yo vivo como quiero, que nadie me critique porque yo tampoco voy a criticar a nadie, ¿no? Entonces, hay una especie de estilos diferentes que se van desplazando con los años y se cambian de una manera a otra, y ese desplazamiento hace que tú no tengas un colectivo en particular, ¿no? O sea, sino que te vayas de un colectivo que hoy se puso en los jeans apretados a un colectivo que mañana se puso en los jeans más anchos, que hoy bailó salsa y mañana está bailando reggaetón. Entonces, no hay una integración con el espíritu de la propia cultura misma. Entonces, ese individualismo expresivo hizo también que, de manera perversa, desaparezcan las fronteras de la ética, de la moral sexual, que antes sirvieron pues como valores referenciales para lo que son la familia, ¿no? O sea, eran los valores referenciales de la familia, pero hoy por hoy ya esa era de la autenticidad, ese individualismo expresivo, lo que está haciendo es que esas fronteras de la ética ciudadana, de la moral sexual, desaparezcan. Eh, y obviamente eso lo único que hace es nuevamente desplazar el interés común por el nuevo tipo de interés personal, de interés privado. Taylor tiene una teoría, Charles Taylor, este filósofo escribe bueno, dos libros que son fabulosos, que son Los enfoques del lío y lo que es la era secular, que lo recomiendo porque son muy clarísimos lo que él piensa y lo que no, bueno, lo que a mí me ha permitido de alguna manera reflexionar respecto a las cosas que están pasando hoy en día con la idea del Estado. Yo soy funcionario público y reconozco, como le decía, que en el marco de la gobernanza colaborativa no solo es necesario, sino es vital la participación de los ciudadanos, en todo el sentido, en todas las políticas públicas que nosotros podamos ejercer, porque serán ellos los que desde su percepción nos brinden herramientas para nosotros, como funcionarios públicos, poder ayudarlos a atender sus problemas públicos. Entonces, en la medida que no exista esa situación, eh, eh, el funcionario es como que trabaja ciegas, ¿no? Entonces, no siempre tiene pues el impacto que necesita una política pública para la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos dentro o en el marco de un problema público. Eh, él considera que efectivamente pues nuestra sociedad ha tenido un declive, ¿no? O sea, que muchos de los valores que antes eran valores colectivos, hoy han sido eh, eh, defenestrados por valores personales que se alejan de la virtud, que la participación anteriormente, si bien nació en el siglo XVII, la idea de una participación individual, la idea anterior era una participación individual, pero desde un colectivo, ¿no? O sea, como parte de un colectivo, con cosas en común, y que hoy la participación de alguna manera está distorsionada porque no existe, o es simplemente una manera de expresar su yo dentro de los espacios o los marcos referenciales que pueda poner. Y esas fuentes de preocupación para él son o tienen tres perspectivas. Nuevamente, él habla o recoge, rescata la idea de Alexis de Tocqueville, ¿no? La idea del despotismo suave o el despotismo blando, ¿no? En cuanto a lo que es el individualismo, él considera que, si bien es el logro más admirable de la sociedad, como les comenté hace un momento, ha hecho que el individuo actualmente no tenga pasión para hacer las cosas, no se apasione por el colectivo, no se apasione por la acción común, porque está centrado en sí mismo, centrado en lo que él quiere, y por lo tanto no va a tener pues ningún interés por lo colectivo. Y eso le va a llevar a tener una visión bastante estrecha de lo que es el mundo, ¿no? Un mundo donde solo existe él, y solo existe él para mostrarse ante el resto. Pero, ¿por qué? Porque él en sí mismo tiende a ser egoísta, porque él quiere vivir su vida, vivir lo que él cree que es un destino bueno para él, ¿no? Ese es el logro, eso está bueno, en la medida que no se haya perdido esa concatenación o ese enlace con el Estado o con las entidades públicas. Ya no hay órdenes religiosos que imperan, ¿no? Ya no hay órdenes religiosos que vayan a sacrificar lo que yo quiero. O sea, si yo decido que eh, 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 tal secta es más importante para mi destino, crédito,
por lo que yo quiero, por lo que yo he elegido hoy en día. Eso es un poco la parte perversa de la autenticidad. eh, y obviamente eso va a ser consecuencia del descrédito de los órdenes anteriores, ¿no? Si es que, por eso le decía, es todo un proceso, ¿no? Si es que al inicio de la Edad Moderna el mundo para las personas no era ese mundo de ensueño que le vendían en la Edad feudal. Hoy esos órdenes morales que venían con las religiones, con el cristianismo, con el protestantismo, de alguna manera se han tergiversado, se han distorsionado y ya no existen. Y eso es debido a ese descrédito. Ya no existe desde el individualismo un fin superior en el cual yo quiera luchar. O sea, yo ya no tengo un fin superior por el que quiera luchar, y eso pues es la falta de apasionamiento. Evidentemente ese individualismo trae como consecuencia esta primacía de la razón instrumental, ¿no? O sea, yo voy a buscar el mayor rendimiento de las cosas que necesito. O sea, vamos a buscar el mejor resultado de las acciones que yo estoy tomando, económicamente, si es posible, ¿no? O sea, para mí, si es que tú me das esa posibilidad de que yo tenga el mayor beneficio, entonces, bien, qué bueno, gracias por ayudarme, y si no me la das, no importa, me abro. Entonces, y lo hago o utilizo a la otra persona hasta que yo pueda lograr las cosas que yo requiero. Y ahí viene la parte egoísta del individualismo, ¿no? Las personas tienden a perder la razón, ¿no? Y ya empiezan a ser tratados como máquinas. La propia tecnología ya quiere dar soluciones a, a, a temas que podrían ser solucionados de otra forma, ¿no? Entonces, un funcionario puede tomar decisiones que finalmente terminen maltratando a los ciudadanos, ¿no? Tenemos ejemplos recientes de concursos sin habilitación que han generado una situación que a futuro lo que está es perjudicando seres humanos. Entonces, yo buscando mi objetivo máximo, el mayor beneficio, hablo de crecimiento económico, pero no hablo de desigualdad de ingresos, ¿no? Yo digo, el país está grande porque creció bien, sin embargo, la pobreza persiste. Entonces, esa razón instrumental eh, nos presiona a tener un mayor rendimiento por encima de cualquier cosa. Por eso es que la tecnología ha tomado tanto interés. Si yo quiero hablar de mi cumplimiento, no voy a hablar de mi cumplimiento sobre la base de lo que el ciudadano pensó. Mi cumplimiento de metas está sobre la base de cuántos números generé. Entonces, no sobre si es que atendí o no atendí a la persona, o lo que me dijo o no me dijo la persona. Entonces, ese individualismo es un individualismo egoísta. Es un individualismo expresivo, ¿no? Porque incluso el funcionario público se expresa desde el cumplimiento de su meta más que desde el impacto a la sociedad. Es mucho más difícil hablar de eso, es mucho más complicado hablar de eso que hablar de produje, no sé, 1000 informes de control, ¿no? No pienso en qué es lo que realmente generaron esa cantidad de informes que tengo. Y evidentemente eso también te genera un desencantamiento pues del propio Estado, ¿no? Y que es preocupante, ¿no? Porque lo que va a generar a la larga es una población que se anule completamente, es ese despotismo blando moderno donde ese inmenso control tutelar del Estado influye tanto en nuestras vidas que nosotros vamos a tener poco control de la misma, porque es el Estado el que está generando toda esa situación. Eh, por estar encerrados en nuestros propios corazones, eh, vamos a tender a perder la libertad. Es más, ya le estamos perdiendo porque el Estado está a cargo de nuestro propio destino y amenaza incluso nuestra propia dignidad. Y finalmente es el Estado quien discrecionalmente, si es que hay o no hay, perdón, participación por ese individualismo moderno de hoy, es el Estado el que va a generar nuevamente, como lo dijo Tocqueville hace muchos años, eh, eh, corrupción, clientelismo, e incluso va a definir políticas discrecionalmente, ¿no? Entonces, hoy en día vemos espacios de participación que existen, ¿no? Existen, es más, el artículo 2 de la Constitución Política establece el derecho a la participación política, establece espacios de participación que existen, pero si yo trabajo en una municipalidad, acude a esos espacios de participación, te percatas de que los espacios están llenos de personas que buscan más su interés personal que el interés común. Entonces, incluso en los espacios de participación encontramos eso. Entonces, mi pregunta venía, ¿no? Entonces,
¿qué hacemos, no? Ante estos síntomas que son sociales, que son actuales, que son de hoy, para promover una participación, ¿no? ¿Cómo promover la participación? Y es una duda de algo que estoy escribiendo desde el individualismo expresivo, ¿no? O sea, si ellos son personas que lo que buscan es impactar en el otro sin generar una acción común, entonces, ¿cómo promuevo eh, eh, la participación? Porque lo que menos va a querer es quedarse en su casa, ¿no? Lo que menos va a querer es vivir cómodo y no preocuparse pues por su propio autogobierno, ¿no? Les dejo esa pregunta para ver si entramos un poco a la conversación, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Gers. Muy importante, interesantes las reflexiones. Efectivamente, dejamos un espacio en estos momentos para quizás alguna pregunta, alguna reflexión de los temas de esta, digamos, esta secuencia hasta histórica que nos ha expuesto Gers, ¿no? Desde los griegos, pasando por la Edad Media hasta la modernidad, ¿no? Eh, y cómo, digamos, ya en el contexto propio, hablando de nuestro país, del Perú, podemos, digamos, empezar a reflexionar en qué hacer, como bien manifiesta Gers, para promover esta participación ciudadana dentro de un contexto, digamos, global de un individualismo, digamos, transversal, que en mi concepto se refuerza a partir del triunfo del capitalismo a nivel global, ¿no? Es decir, la economía cumple un rol fundamental también aquí, ¿no? Como bien lo has dicho, Gers, ¿no? Porque somos sujetos económicos, ¿no? Entonces, y además somos sujetos de consumo, ¿no? Y, no y lo que le interesa, digamos, al sistema es el consumo, ¿no? Entonces, todo eso tiene pues su impacto también en la sociedad. Así que yo dejaría abierta si es que hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión sobre lo que Gerson nos ha expuesto de manera bastante importante, interesante en esta tarde. Dejamos abierta. Ángela, adelante, por favor. Creo que quieres intervenir también. Sí, sí, brevemente para poder dar espacio también a algún otro participante. Mi pregunta, básicamente, Gers, es la siguiente, ¿no? Trasladando un poco este análisis que hace el autor al cual has referido, al caso del Perú, digamos, ¿en qué momento crees tú que ese pensamiento colectivo que había en los años 70, 80, ya se perdió, digamos, y ahora tenemos, por ejemplo, ¿no? 41 partidos políticos pugnando por entrar? Y la segunda también es, ¿qué podríamos hacer nosotros? Como, bueno, acá creo que hay un buen grupo de profesionales, tanto los que estamos de la asociación, afines, y también de otras, ya que tú conoces, y ¿qué es lo que ha hecho que seamos más individualistas? ¿El hecho de que ahora trabajamos mucho porque no tenemos tiempo o porque la ideología esta nos ha permeado? ¿Qué es lo que ha predominado? Muchas gracias. Ya. Yo creo que en nuestro país los tiempos, si bien estoy hablando del occidente después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que nuestro país se unió luego de los 80, ¿no? O sea, yo en los 80, con la época del terrorismo, creo que el país generó una especie de colectivismo, los programas sociales, el vaso de leche, las propias ollas comunes que se dieron a partir de los comedores populares, luego de la caída del petróleo, del precio del petróleo y el inicio del terrorismo de los 80, creo que generaron una población bastante compacta, ¿no? Bastante unida. Sin embargo, efectivamente, ciertas políticas liberales que se establecieron en el Consenso de Washington ahí por el año 1989, creo que de alguna manera soslayó esa acción común y trasladó políticas liberales, económicamente liberales, trasladó al chip del peruano la idea del individualismo, ¿no? Del liberalismo, que no está mal, como le dije yo, o sea, no es que ser un ser individual sea mal, o sea, está bueno pensar en nosotros, está bueno creer y tener un destino forjado por yo mismo, no está mal esa situación, pero sí la idea de generar un colectivo necesario para ciertas acciones comunes resulta imperante en una sociedad como la que tenemos hoy por hoy, ¿no? La inseguridad ciudadana
nos está abrumando, nos está ya está desbordó nuestro país, y sin embargo no se siente todavía una población unida, no se siente una población que pueda estar generando valor a las políticas de seguridad ciudadana que seguro están estableciendo las otras personas, ¿no? Suele culparse mucho, y ahí nuevamente voy a Maquiavelo, que creo que es en los últimos 10 años de Tito Livio, no me acuerdo cómo se llama su obra, habla de que evidentemente las prácticas corruptas de los grandes, de la población, de los que nos dirigen, son más que el efecto, no son más que el efecto de las prácticas corruptas que establece el pueblo mismo. O sea, nosotros como pueblo tenemos la posibilidad de cambiar efectivamente para que puedan cambiar nuestros gobernantes. Entonces, mientras la población, no pueblo, porque dicen que el pueblo es hablar de una persona, sino si la ciudadanía establece una posición de unión, de acción común, definitivamente la situación podría cambiar, pero eso es un poco más difícil porque efectivamente todo el mundo está apostando a lo que él quiere, a su destino, sin darse cuenta que ese destino puede ser abrumado por problemas como la inseguridad ciudadana, ¿no? Respecto a qué hacer en contextos como ese, eso es una gran pregunta, ¿no? Parte del trabajo que estoy haciendo es justo considerar esta sintomatología expresivista que tiene la población en el mundo para poder a partir de ahí generar alguna política pública. O sea, si es que la idea de gobernanza colaborativa, de unirnos todos, del enfoque territorial del que se habla tanto, donde todos estamos juntos, es una buena idea, y me parece buena idea, es ya pensar en un individualismo diferente al individualismo natural, a ese individualismo que se habla pues en 1600, al individualismo de Tocqueville, donde la mujer no tenía una posición relevante dentro de la sociedad. Hoy por hoy hay que considerar toda esa situación para poder establecer políticas públicas que sean o que generen valor, ¿no? Creo que por ahí va el tema. Y en eso estoy preocupado también. Gracias, Gerson. Ah, Gracias. si me permiten, señor Hertz, se está hablando ahorita algo de inseguridad ciudadana, que es algo muy fuerte en el país. Y ha habido marchas, ¿no? Ha habido presentaciones públicas, pero que quizás por el temor mismo de poder ser ellos atacados o heridos o de alguna manera verse visto en un punto de peligro, yo consideraría que las comunidades, cuando hablo de comunidades hablo de ciudades, cuando hablo de ciudades hablo de pequeños distritos. Si las marchas se pudieran dar de una manera individualizada, como distrito, yo creo que la fuerza sería mayor, ¿no? Y la presentación pública sería más efectiva. Y habría un individualismo, sí, pero habría un individualismo colectivo que se da por comunidad, por distrito, porque muchas veces el estar lejos de la capital no permite, ¿no?, que haya una fuerza comunitaria, pero si hay distritos, si hay provincias, si hay pueblos, si hay comunidades, eso va a causar mayor efecto, ¿no? Ahora, el ser humano por naturaleza es egoísta, pero yo creo que cuando ese ser humano tiene una vida en comunión con su creador, su mentalidad es distinta, ¿no? Y yo creo que las mujeres debemos comenzar por eso, ¿no? O sea, buscar esa colectividad con las mujeres de nuestro entorno, sea mi barrio, sea mi cuadra, sea mi centro de estudio, sea mi centro de trabajo, para poco a poco ir perdiendo esa individualidad egoísta y más bien volver a esa individualidad que se expanda, ¿no?, hacia la comunidad, recordando que nosotros venimos del incanato. Había leyes, sí, pero que llegaban a todos, ¿no? Desde la parte alta hasta la parte baja. Entonces tenemos una riqueza ahí que también la hemos ido perdiendo, ¿no? Eso solamente quería decir. Muchas gracias. Gracias por la participación. Claro, en la medida que esas marchas, como les hablaba de esa multitud solitaria, ¿no? En la medida que esas marchas, la acción común no sea la emoción,
sino sea una acción común orientada a plantear, sí, o sea, por naturaleza el ser humano puede estar velando por sus propios intereses, pero esos intereses pueden generar acciones comunes que generen impacto en la ciudadanía, ¿no? Que generen algún tipo de seguridad, si estamos hablando de inseguridad, desde la participación de la población, ¿no? Que las marchas no sean solo momentos de efervescencia, momentos de ira, de cólera, sino que detrás tengan, y sobre todo a los dirigentes, ¿no? Tengan posibilidades, opciones que podrían ayudarle pues al Estado a cambiar ello, ¿no? Yo hace un tiempo trabajé en una municipalidad bastante grande como jefe de OSI y estábamos viendo el tema de lo que es las juntas vecinales, ¿no? Estos vigilantes ciudadanos que de alguna manera empadronados por el Ministerio del Interior se encuentran apoyando en su barrio este tema, ¿no? La municipalidad terminó dándoles una propina y lo que se vio en el servicio que hicimos fue que cuando ellos no estaban ellos, ¿no? Y los chalequitos que les habían puesto los tenían sus hijos o los tenían chicos más pequeños y ellos estaban en otro lugar. E incluso hablaban algunos policías con los que conversábamos, incluso estos vigilantes ciudadanos también delinquían. Entonces, mientras la población no sea responsable de ello, porque delinquir también es una manifestación del egoísmo, una manifestación del individualismo más perversa, pero finalmente no deja ser una manifestación de ello. Si la población misma no genera conciencia sobre esto, pues el Estado siempre va a recibir el mismo tipo de gobernante, ¿no? Entonces, ¿qué hacer al respecto? Esa es la pregunta crucial de todo esto, ¿no? Una última participación, ya estamos, ya prácticamente es las 6. ¿Qué opinas, Hertz, respecto al impacto de la tecnología respecto al individualismo? Voy a citar dos ejemplos. Antes los niños, bueno, nos juntábamos, jugábamos fútbol o cualquier otro juego, éramos gregarios. Ahora todos los niños están jugando en forma individual videojuegos, etcétera, ¿no? Y es tan poderosa esta industria, es inclusive más fuerte que la industria del cine, ¿no? Es una economía más fuerte que el cine y que el mismo que la misma producción de software. El otro ejemplo es que antes las familias conversábamos en torno a la mesa. Cuando apareció la televisión, todos mirábamos la televisión. Ahora, con los celulares, todos estamos mirando cada uno nuestro celular. ¿Nos podrías comentar algo sobre el efecto del individualismo respecto a las tecnologías? Y me da la impresión que también están diseñados para manipular, ¿no? Para ejercer dominio de los grupos hegemónicos. No sé qué opinas. De hecho, las tecnologías terminan siendo instrumentos de introspección, ¿no? O sea, de hecho que tanto niños como adultos, me uno, por ahí veo algunas series de Netflix que te dejan atontado por semanas, porque son muchísimo grandes, pero que de alguna manera, y lo dice Taylor también, ¿no? O sea, las tecnologías y la información terminan siendo herramientas de introspección, herramientas que lejos de acercarte a un mundo real, te acercan a diferentes mundos que por más dramáticos que puedan ser, muchas veces no son tu mundo o muchas veces hacen que tú seas un simple espectador. Entonces, la tecnología de la información no ha generado, al menos la que no está bien llevada, no ha generado hasta cierto punto algún apoyo para lo que es la participación, ¿no? Sí para el aprendizaje, ¿no? Ya Facundo, mi hijo, me decía, papá, justo sobre el tema de la tecnología, no es que la tecnología sea mala, ¿no? Incluso los videojuegos son útiles como el Duolingo, me dice, para aprender, ¿no? O sea, hay aprendizaje, sí, o sea, hay aprendizaje para ejercer una mayor formación de conocimiento, pero no hay un aprendizaje para ejercer tu rol ciudadano dentro de la vida real, dentro de una sociedad que te necesita, ¿no? O sea, hay una ventaja, por un lado, de incrementar tu conocimiento. De hecho, que los niños hoy por hoy son mucho más, conocen mucho más de todo, pero definitivamente un niño hoy adulto de hace 20, 40 años, perdón, de 40 años o más, es una persona que soluciona problemas de la vida real, ¿no? Entonces, quizás eso habría que comunicárselos a los chicos
A mí me ha ayudado mucho, al menos con las personas que son las personas de mi vida, pequeñitas, me ha ayudado mucho a quitándoles pantallas, se ha generado una mayor integración, un mayor, un gregario, ¿no? Una actitud más gregaria respecto a la familia, y creo que eso podría, pues, difundirse un poco más, ¿no? Porque de hecho que los grupos de poder van a querer siempre promover sus propios productos, pero también deberían promover el hecho de que exista, pues, una interacción con la vida real por parte de las personas que hoy por hoy, pues, disfrutamos de la tecnología también. Gracias, Sir. Adelante, Ángel. Sí, muchas gracias, Gers, por la charla. Ha sido muy ilustrativa. Yo creo que ha abierto una, una beta, por decirlo así, ¿no? De acción para la reflexión, y me animaría a decir también para la participación, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy importante, y nos abre también un poco la visión de que sí es posible, ¿no? Sí es posible. Y justamente quería un poquito, en un minuto o un minuto, hacer presente que esta asociación a la cual preguntaste un poco al inicio, ya venimos trabajando hace unos 6 meses. Tenemos más o menos, para conocimiento de todos, ¿no? Tenemos más o menos ya unas 7 charlas producidas, y estamos, les vamos a estar informando del el link o la forma de cómo pueden entrar a las charlas que ya hemos producido, y puedan, pues, conocer de que sí, ¿no? Hay posibilidades de poder promover esta participación, y desde ya están invitados también a participar en los próximos eventos que seguramente estaremos comunicando. Muchas gracias, Ger, por tu participación, y No, gracias a todos ustedes. Y sí, o sea, los eventos también invítenme, porque a mí me interesa mucho, ¿no? Mucho este tema también. Y en eso ando, tratando de involucrar a la población en las políticas públicas, lo cual no es sencillo, como le decía, sobre el contexto y en plena era de autenticidad en la que nos estamos moviendo. Gracias por todo, gracias, muchas gracias. Muy amables. sí, muchas gracias, y también a los demás participantes, a los demás amigos que nos han escuchado. Sigan también atentos a las próximas invitaciones que les haremos, y demostrar, ¿no? De esta manera de que sí es posible, pues, abrir espacios de participación, y que es posible, ¿no? Muchas gracias con todos. Hasta luego. Gracias. Pues mucho. Hasta Gracias, luego. Ángel. Gracias por la invitación. Gracias, Ger. Saludos.